Te voy a compartir un documento, una presentación de preguntas abiertas. ¿Cómo elaborar preguntas abiertas? Entender las preguntas abiertas. Una pregunta abierta es aquella que requiere una respuesta completa utilizando los conocimientos o sentimientos propios de la persona. A través de las preguntas abiertas se puede conocer su postura sobre un tema, las propuestas al respecto o los detalles sobre alguna experiencia vinculada a la temática que se está abordando. Las características de las preguntas abiertas hacen que una persona haga una pausa, piense y reflexione. Las respuestas serán hechos interpretados por uno mismo. No se debe inducir la respuesta, permiten expresar sentimientos, opiniones o ideas personales acerca de un tema. Antes de que empiecen a redactar las preguntas, es fundamental que conozcan la diferencia entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las respuestas de las preguntas abiertas contienen información más detallada y descriptiva, a diferencia de las preguntas cerradas, que arrojan respuestas estrechas y limitadas. ¿Cómo diferenciar las preguntas abiertas de las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son respuestas breves o de una sola palabra. Las preguntas cerradas del tipo sí, no, a veces, blanco, gris, etc. se utilizan para obtener información específica, hacen que las conversaciones se detengan. Las preguntas abiertas son objetivas, se responden con explicaciones o descripciones largas, es decir, no se pueden responder con monosílabos. Suscitan respuestas más elaboradas y detalladas. Permiten obtener una variedad de respuestas con contenidos más detallados y ricos en información. Preguntas cerradas, respuestas cortas. Cerrada, la respuesta es específica. ¿Escuchas la radio? Sí o no. ¿Ves televisión? Sí o no. Preguntas abiertas, más información. La respuesta es libre. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Las preguntas abiertas dan completa libertad al entrevistado. Por ejemplo, explique los motivos por los cuales ingresó a la maestría en investigación educativa. Las preguntas cerradas limitan las posibilidades de las respuestas. Por ejemplo, ¿le agrada la profesión de maestro? ¿Sí o no? Algunos tipos de preguntas abiertas requieren respuestas que animan a las personas a expandir los límites de su pensamiento. Preguntas como: ¿cómo deberían ser las evaluaciones de los contenidos para saber si la capacitación fue o no productiva para los participantes? ¿O qué efecto tiene la capacitación para enfermería? Requieren que la persona piense en posibles escenarios. A veces estas preguntas también hacen que las personas consideren las consecuencias de determinada acción al preguntarle a alguien: ¿qué beneficios? O ¿qué pasaría si usted? Se lo incita a pensar en la causa y en los efectos de un determinado escenario. Posibles expresiones para comenzar o terminar las preguntas: ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Qué? ¿En qué situaciones? ¿Cómo? Se puede introducir algún comentario o ejemplo antes o después de realizar la pregunta. Ejemplo: ¿actualmente cualquier profesional de enfermería puede seguir capacitándose a distancia? ¿Cuál es su opinión sobre esta modalidad? Se pueden crear una pregunta abierta después de una cerrada. Ejemplo: ¿participó actualmente de alguna capacitación? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión sobre la manera en que fueron abordados los contenidos? Se puede elaborar una pregunta cerrada y añadir un complemento que permite una discusión sobre el tema. Ejemplo: ¿detecta la necesidad de trabajar algún tema específico en una capacitación? ¿Sí o no? ¿Cuál es y por qué? Ejemplos de preguntas abiertas. ¿Por qué es necesario que el personal de salud esté en constante actualización? ¿Cómo se evalúan si los cambios propuestos han sido positivos para la calidad en la atención a los pacientes? ¿Quiénes se benefician cuando el equipo de salud se capacita? ¿De qué manera? ¿Qué sugerencias podría brindar para mejorar la calidad de las capacitaciones? ¿Qué situación relacionada a la práctica diaria se podría resolver con una capacitación? ¿Por qué? ¿Qué sugiere que podría cambiarse y por qué? Es muy importante ser específico en la información que se desea obtener al formular la pregunta. Las preguntas abiertas pueden ser demasiado abiertas. La expresión es muy importante cuando se hacen preguntas abiertas, sobre todo si se busca un cierto tipo de respuesta. Ejemplo: ¿qué te pareció la capacitación? La respuesta podría ser: me gustó mucho, fue muy interesante. Entonces, la pregunta debe ser más específica, incorporando, por ejemplo, los siguientes parámetros. ¿Qué te parecieron los recursos utilizados para abordar los contenidos en la capacitación? Para reflexionar. Piensa muy bien la pregunta que quieres formular. Debe estar ligada a los conocimientos y/o la experiencia de los destinatarios y propiciar las opiniones al compartir experiencias o ideas. Formula preguntas que permitan una gran variedad de respuestas.
Ten siempre en mente el objetivo que pretendes con esa pregunta. Formula solo una pregunta cada vez. Si lanzas varias preguntas juntas, podrá resultar confuso. Puedes introducir algún comentario que provoque o impulse la reflexión. Las preguntas abiertas promueven respuestas, opiniones y soluciones variadas. También fomentan el pensamiento creativo y validan las ideas de las personas. En la descripción del video te dejaré el enlace para que descargues esta presentación.